Por la querella, tiene la palabra. Muchas gracias. Bueno, yo voy a contestar también por parte de la querella los distintos planteos con una diferencia en relación al orden que eligió el Ministerio Público y al orden que se produjeron las nulidades, que tiene que ver, que contestaré al final, la del doctor Flores, porque me pareció en todo caso la más compleja o la que planteaba algunas cuestiones procesales que vale la pena discutirlas. En primer lugar, hay dos o tres ideas centrales que me gustaría destacar. Trataré de ser lo más breve posible, aunque, digamos, por la cantidad de planteos, eso va a ser algo difícil. Pero, en primer lugar, como para establecer algunos elementos, yo quiero recordar a un autor extraordinario que ayudó mucho a las ciencias jurídicas, al derecho y a la sociedad. Michel Foucault se llamaba esa persona, un autor francés que escribió mucho sobre el tema de las formas jurídicas, precisamente. Escribió un libro que se llama Verdad y formas jurídicas, entre otros, y nos enseña en uno de sus tantos libros que se hace sobre el tema de la verdad y la antigua Grecia, y en ese libro simplemente destaca una frase que dice: ¿quién tiene derecho a decir la verdad? ¿Quién tiene las condiciones éticas, espirituales y morales para decir la verdad? ¿Quién puede presentarse ante la sociedad en esa condición? El tema de la verdad, señor presidente, tiene mucho que ver acá, y tiene que ver con los planteos de nulidad, entre otras cosas, porque la pregunta es si esos planteos son verdaderos o son falsos. En segundo lugar, conviene definir, para que todos tengamos idea de esto, qué entendemos por una nulidad. Y entonces nos vamos al maestro que citó el Ministerio Público, que es Cafferata Nores, porque es el autor que sigue en todos los códigos procesales penales modernos, y él dice claramente, y para que todo el mundo lo entienda, que es una sanción legal, ¿no? Una sanción legal para un acto que no cumple con determinados requisitos, ya sea de la ley de procedimiento o de carácter constitucional. Entonces queda claro que cuando un acto carece de lo que se requiere, ese acto puede ser declarado nulo. Pero, como muy bien dijo el Ministerio Público, en forma muy restrictiva, porque además molesta. Perdone, doctor. con ese señor no tengo nada que ver yo, por si acaso, no lo voy a hacer callar. Disculpe. Está bueno. Bueno, entonces, Cafferata nos enseña ese principio para que lo tengamos todo claro. Todos hemos estudiado más o menos por ese autor, y eso me parece muy importante. Pero claro, esas nulidades también tienen sus categorías y no es necesario diferenciarlas, pero bueno, hay algunas que son relativas, otras que son de carácter absoluto. Pero lo que nos interesa que son absolutos es porque el Código dice que son, o sea, para que sea una nulidad absoluta, el Código debe decir expresamente que ese acto es nulo. Si no, entonces entramos en las nulidades relativas y eso tiene mucho que ver con todos los planteos que nos han hecho. Y el tercer elemento que han planteado algunas de las defensas tiene que ver con el tema de la congruencia. Es decir, para que también todo el mundo tenga claro, la congruencia es la coherencia, es decir, algo que tiene cierta lógica, que puede ser entendido por todos. Es decir, para ser muy sincero, castellano fácil. Cuando todos podemos entender eso, entonces estamos en presencia de algo que decimos que es coherente, que tiene lógica y por lo tanto, entonces, congruente. Ahora bien, cuando queremos explicar la congruencia en nuestro sistema, ahí vamos a ver que va a haber mucha diferencia entre lo que se entiende por congruencia o desde cuándo se entiende congruencia, porque, y ahí vamos a ir ahora a un planteo que vamos a tratar de determinar la validez del planteo que hace el doctor Cáceres por su defensa. El doctor Cáceres nos dice: mire, mis clientes fueron mal indagados, mal intimados, porque la verdad, estas personas, el hecho que se les describe es un hecho que no lo entienden, ni la ampliación indagatoria, no tiene circunstancias, modo, tiempo y lugar. Y lo mismo pasa con mi cliente Medina.
El Ministerio Público recordó que con respecto a la señora Medina, el doctor Cáceres no dijo nada, es decir, solamente la mencionó. Entonces vamos a tratar de hacer un poco de adivinar lo que nos quiso decir, diciendo que lo que dijo por su cliente José Fernando Gómez es lo mismo con respecto a Lidia Medina, aunque no lo haya expresado. Eso para ayudar en este caso por parte de la querella a la defensa. Con respecto a eso, la primera declaración de la señora Lidia Irma Medina, en presencia de la doctora María Constanza Bauque, cuando se le toma la declaración indagatoria de Fojas 2155, en presencia de su abogado defensor, dice: en este acto se le hace conocer al imputado que pueda abstenerse de declarar y también se le hace conocer respecto a las pruebas obrantes en su contra y se procede a la lectura de la declaración policial y luego judicial. ¿Qué quiere decir esto? Que la señora Lidia Medina, aunque no esté detallado la prueba en presencia de su abogada particular, escuchó la lectura, porque si no esto es falso, porque si no el abogado hubiera dicho no, mire, esto no es así, pero acá quedó expresado que se le leyó la prueba y la declaración. Luego, la señora Lidia Irma Medina, a Fojas 2242, amplía su declaración de imputado, esta vez en presencia de los doctores Pose y Roberto Flores. Esto vamos a ver después con un poco más de detalle cómo empieza el juego entre Flores y Pose para confundir al tribunal, pero es parte de otra parte del alegato. Pero acá encontramos que ya Pose y Roberto Flores defienden a Lidia Medina y lo primero que hace la señora Lidia Medina en presencia de dos abogados, uno de ellos muy importante, según lo que nos ha dicho el Ministerio Público, dice: ratifico íntegramente la declaración que me fue leída. También se le informa respecto a las pruebas obrantes en su contra y declara ampliamente sobre el hecho. Lo entendió al hecho. Mire, 3 hojas y 2 hojas más. Entendió perfectamente el hecho. No dijo no lo entiendo. No dijo explíquemelo de nuevo. No dejó constancia de eso. Declaró y lo negó. Y dio una versión. Ejerció su derecho material. En este caso, con 3 abogados. Uno en una oportunidad, 2 en otra. Con respecto a José Fernando Gómez, pasa a algo similar. Está la doctora María Constanza Bauque primero, a Fojas 2156, y lo mismo, en su primera oportunidad, deja constancia que se le lee la prueba, y él dice: me abstengo de declarar. No dice no entiendo, dice me abstengo de declarar, seguramente siguiendo el consejo que le dio su abogado defensor. Y cuando amplía la declaración indagatoria, esta vez en presencia... ¿Puedo seguir, señor presidente? En presencia de José Fernando Gómez, en presencia del doctor Carlos Pose, dice lo mismo, es decir, ratifico íntegramente la declaración que me fue leída y se le informa respecto a las pruebas obrantes en su contra y declara, y ampliamente, y desmiente la acusación y da una versión, etcétera, etcétera. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál fue el perjuicio que sufrieron? Que en el caso de Medina lo invocó. Ninguno. Todo esto fue absolutamente claro con respecto a esto. Y entonces viene un problema, el segundo problema, que es el problema que nos plantea Pose y Cáceres. Mire, está bien, declararon de esta manera el hecho, pero mire, cuando el auto de elevación a juicio y el requerimiento contiene otro hecho, ¿cómo es posible que nos cambien las reglas de juego? Y además de adherir que eso está precluido absolutamente, pero está precluido por otro inciso distinto del que dice el Ministerio Público, al cual también adhiero, pero es porque está subsanado, si lo hubiera, por el 190, inciso 2. Es decir, cuando los que tengan derecho a oponerlos hayan aceptado expresa o tácitamente los efectos del acto. Entonces, lo tácito es lo que dice la ley, es decir, han consentido todo lo que podían haber reclamado en su momento. Pero cuando dicen, mire, me cambiaron el hecho, hay 2 cosas que cuando yo me refería al principio de congruencia. Primero, porque desde el punto de vista procesal, el principio de congruencia es la coherencia entre la acusación y la sentencia.
Y cuando decimos acusación, hablamos de la pieza acusatoria que se les hizo leer. ¿Qué quiere decir esto? Que la plataforma fáctica de la imputación, el acto de indagatoria, puede modificarse, puede cambiarse, puede enriquecerse en el acto de la acusación. Y eso lo permite el Código Procesal Penal de Tucumán. Y se lo voy a decir, porque acá hay una confusión de mis colegas. En primer lugar, la confusión es porque el artículo 264 del Código Procesal Penal de Tucumán dice que cuando la persona va a declarar, dice, se le informará detalladamente al imputado cuál es el hecho que se le atribuye, cuáles son las pruebas existentes en su contra. Y el requerimiento de elevación a juicio, que está previsto en el artículo 364, dice que deberá contener, bajo pena de nulidad, los datos personales, los que sirvan para identificarlo, y una relación clara, precisa, circunstanciada y específica del hecho. Ahí nace la congruencia. La diferencia con la intimación del artículo 264 es totalmente distinta, porque lo que exige el Código Procesal Penal es una mera sospecha para el 264 y una fuerte sospecha, un fuerte grado de convicción para el auto de elevación a juicio, y le va a exigir a ustedes más una certeza en la sentencia. Entonces, el principio de congruencia, y lo que nos dice desde Vélez Mariconde, Clario Olmedo, Creus, incluso Francisco Dálvara, mantienen esa situación. La imputación, la coherencia o la congruencia es el acto en donde se produce la identidad entre la acusación y la sentencia. Tanto es así que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho, mire, frente a cambios de calificación jurídica en las cuales no se respetan las garantías, deviene la sorpresa. Sí, con todo el respeto les pido, por favor. Sí. Con respeto a otro abogado, ¿no? Continúe, Sí. doctor. Entonces, tenemos ese segundo elemento, la diferencia procesal que exige nuestra legislación. Obviamente que el artículo de 364 exige un mayor grado y efectivamente por eso las circunstancias fácticas han sido alimentadas desde la indagatoria con toda la prueba que se incorporó. Obviamente no hay un acto matemático en el hecho que se describe en la indagatoria y el hecho que se describe precisamente cuando se va a juicio, porque se incorporó más pruebas. ¿Cómo no va a ser distinto? Y la sentencia también puede ser distinta en relación a la prueba que se incorpora. Quien más trabajó en ese aspecto es precisamente Caferata Nores sobre eso, y una alumna, creo que la mejor procesalista penal que tenemos en Argentina, que es Ángela Ledesma, porque ella dice que en realidad el principio de congruencia termina de perfeccionarse en el alegato del Ministerio Público, porque es ahí donde termina de perfeccionarse el hecho. Las circunstancias, modo, tiempo y lugar. ¿Qué pasa si nosotros decimos que esto pasó este día y la prueba dice en el transcurso del debate que pasó en otro día? ¿No se va a alterar el hecho? Seguro, se va a perfeccionar, no se va a violar el derecho de defensa porque se va a contrastar las pruebas. Entonces, no hay violación del principio de congruencia en la requisitoria, elevación a juicio, en el auto de elevación a juicio, a pesar de que eso no ha sido, digamos, así detallado, cuáles son las diferencias que encuentran por parte, en este caso, del doctor Pose, o en el caso de la doctora Toledo, cuando se refiere también a lo de Andrada. En esa línea, entonces, esas dos nulidades deben ser rechazadas por esas circunstancias, porque no hubo nulidad y porque si hubo alguna nulidad en esa situación, están consentidas tácitamente por estas personas, por sus representantes. La misma suerte tiene que correr la doctora Toledo con su cliente, el imputado Andrada, porque Andrada va a pasar lo mismo. Andrada, como dijo el Ministerio Público, para no ser reiterativo, es asistido en ese momento por la doctora Furque de Morfil. Y lo mismo, se le lee las circunstancias, se le lee las pruebas, se le da a conocer el hecho y declara Andrada. Y desmiente el hecho. O sea, lo entendió perfectamente, la doctora Morfil no deja ninguna constancia de que haya habido alguna irregularidad y el proceso sigue ahí, siguen ofreciendo pruebas. Entonces, hoy, evidentemente, estas nulidades son sinónimos de quiero quedar impune. Pero bueno, esto obviamente nosotros estamos tratando de evitar
que sea, porque lo que están manifestando estas personas con respecto a eso no tienen razón. El doctor Molina realizó una presentación también con respecto al tema de la situación de adherencia a las nulidades y también planteó cosas novedosas en el mundo jurídico de Tucumán, como este tema de la prueba nueva y los documentos, adelantándose varios artículos. O sea, digamos, como en el juego de la oca, cuando uno dice adelante 10 casilleros, él, digamos, también hizo lo mismo. Entonces, bueno, no le tocaba el 409, pero lo quiso incorporar acá a partir de la apertura del debate. Entonces, bajo esa forma, no solamente se equivoca procesalmente en forma absoluta, sino que también actúa de mala fe. Y actúa de mala fe, señor presidente, porque además de toda la prueba inconducente o esa equivocación donde quiere llamar a testigos que son imputados, desconociendo notoriamente el expediente al cual se le ha confiado, también dice una cosa que nos llama la atención. No les basta con la desaparición de Marita Verón, no les basta con el sufrimiento de Susana Trimarco, quieren una pericia para Sor Micaela, quieren llevarla a un psicólogo, quieren que cuente ahí todo lo que ha sufrido. Eso es lo que quieren. Quieren, además de todo lo que han hecho con la familia, y en este caso el representante legal, en un exceso absoluto de las facultades procesales, pretende introducir una pericia sobre alguien que no es, digamos, sujeto, testigo en este proceso, más que un reclamante civil, en el cual obviamente ni siquiera nadie lo ha ofrecido como testigo. Entonces, a esa prueba, que seguramente mi colega también hará, Garmendi, alguna locución, nosotros ya decimos que la rechazamos, como también someter a investigación psicológica a las personas que han sido secuestradas, raptadas, golpeadas, violadas por parte de las personas que están hoy día acusadas. Porque es la manera de debilitar su testimonio, es la manera de meterles miedo, es la manera de evitar que declaren. Y también, por supuesto, nos oponemos. La misma suerte tiene que correr la nulidad que plantea el doctor López, quejándose porque el requerimiento de elevación a juicio no contiene alguna de las hipótesis que él menciona, lo de identikit y todo eso, y no da ningún otro argumento. Realmente hay que tener mucha imaginación para establecer cuál es la violación del principio de congruencia que está diciendo, y en ese sentido nosotros también sostenemos que ese planteo debe ser absolutamente fácil, eliminado, precisamente porque no solamente ya fue discutido, sino que además está tan mal argumentado que nos ha costado bastante entenderlo, y solamente podemos decir que de lo que entendimos, ninguna de las razones que alega pueden ser atendidas en esta etapa. Para el final, quiero dejar lo que ha dicho el doctor Flores respecto a su defendido Gonzalo Gonzalo José Gómez. Ahí, básicamente, el tema es, mira, a mí, como defensor, no me notificaron del requerimiento de elevación a juicio, no me notificaron del auto de elevación a juicio, yo no podía ejercer mi defensa. Gonzalo José Gómez es una víctima. La única víctima acá hasta el momento es María de los Ángeles Verón. Pero vamos a seguir tratando de establecer por qué no tiene razón el doctor Flores. En primer lugar, vamos a recordar esto, porque esto no lo recuerda el doctor Flores. El primer acto procesal es el requerimiento de elevación a juicio que hace el Ministerio Público contra 10 de los imputados y a 3 pide el sobreseimiento. Esos sobreseimientos son a los 2 señores Rivero y al señor Gonzalo Gómez. Ese decisorio es notificado a todas las defensas, incluidas al doctor Flores. ¿Qué pasa? El juez dice yo discrepo, y esto va entonces al fiscal de Cámara. El fiscal de Cámara revoca, o le da la razón al juez, y entonces dice hay que requerir. Y ahí empieza un llanto, un lamento del doctor Flores. Dice que incluso puede hacer un recurso ante la Comisión y la Corte Interamericana y alguna otra corte que quede en el mundo. Y el problema es que, por ejemplo, vamos a lo que tenemos acá,
el Código Procesal Penal dice que la discrepancia en materia, cuando hay discrepancia por el fiscal, no es apelable. Es así. O sea, cuando el fiscal decide la controversia, en caso de sobreseimiento, por el fiscal y el juez, como pasó en este caso, eso no es apelable. ¿Cuál perjuicio pudo haber tenido de que no se le haya notificado? Ninguno. En ese caso, notificaron a los dos abogados de los señores Riveros y notifican al doctor Pose. Ya vamos a ver por qué notifican a Pose, pero quiero decir, eso es inapelable, o sea, no tenía ninguna razón. En segundo lugar, cuando baja entonces el expediente al juzgado, nos encontramos que el auto de elevación a juicio debe ser, como el requerimiento, luego dice, o el auto de elevación a juicio, serán, dice, notificados al defensor. Pero acá volvemos entonces a lo que anteriormente estaba diciendo al principio. Las nulidades son absolutas cuando expresamente lo dicen. Ni el requerimiento de elevación a juicio, ni el auto de elevación a juicio traen como sanción de nulidad absoluta la falta de notificación al defensor. En este código no lo tiene. No es de nulidad absoluta la falta de notificación del requerimiento y del auto de elevación a juicio, porque el código dice que no es así y porque también tienen la norma de interpretación del artículo 3. Es nulo absoluto cuando el código lo dice. No hay nulidad absoluta cuando el código no lo dice. Entonces, ¿por qué están previstas estas nulidades? ¿O por qué están previstas estas disposiciones sin nulidad absoluta? Porque si el defensor las consiente expresa o tácitamente, entonces no tiene ningún derecho procesal a reclamarla. Eso es lo que ha pasado. Pero veamos aún así, si este tribunal considerara que es una nulidad, le puedo dar la razón a que no existe ningún perjuicio al cliente, al cliente del doctor Flores. ¿Por qué? Porque cuando se produce el auto de elevación a juicio, el auto de elevación a juicio, conforme el artículo 367, dice que es inapelable, salvo el artículo 361 que se hubieran producido las circunstancias. Vamos entonces al artículo 361. ¿Cuándo se produciría la apelación? Cuando quien hubiera pedido el sobreseimiento se lo hubieran denegado. El doctor Flores no pidió el sobreseimiento de Gonzalo José Gómez, se lo declararon de oficio. Por lo tanto, quien pidió el sobreseimiento y a quien no le dieron la razón fue al Ministerio Público. El Ministerio Público decidió en ese momento no volver a apelarlo, porque ya el fiscal de Cámara le había dicho que no tenía razón. Entonces, no hay nulidad absoluta y tampoco podía apelarlo, porque él no pidió el sobreseimiento. El artículo 361 dice que el auto de elevación a juicio lo puede apelar solo quien haya pedido el sobreseimiento. Los doctores Morfil lo hicieron, porque ellos sí pidieron el sobreseimiento y no les dieron la razón. Entonces, ¿por qué el doctor Flores, que es un abogado conocido acá, va a dejar que esto suceda? Entonces, bueno, habrá que revisar el expediente. Y nos tomamos el trabajo de ayer de hacer todo un inventario de las presentaciones de los doctores Flores y Pose. Y en este caso han jugado una sociedad fantástica, porque en relación a esto, vamos a ir viendo, desde que empieza esto, es cierto, el doctor Flores representa al señor Gonzalo José Gómez, y el doctor Pose representa a José Fernando Gómez. Sin embargo, vamos a ver que, por ejemplo, Lidia Medina va a ir utilizando los servicios alternativamente de los señores Pose y Flores, como ya lo vimos. Una vez asumirá Pose, otra vez asumirá Flores. Lo mismo va a pasar con Natalia Milgen, una vez asumirá Pose, otra Flores. En un caso, Natalia Milgen llega a tener 3 abogados, porque también está el doctor Coria, o sea, digamos, un exceso de garantismo para los imputados. Y mientras tanto, el doctor Flores no presenta nada por su cliente. En la indagatoria de Gonzalo José Gómez de Fojas 2115, nada dice de la privación arbitraria de la libertad. Se va contento cuando le lee la prueba, declara
entiende perfectamente el hecho, Gonzalo José Gómez, y no deja ninguna constancia de que está disconforme con que está privado arbitrariamente de la libertad. Es más, a Fojas 2168, Flores pide la libertad de su cliente y nada dice de que está detenido arbitrariamente. Dice ahí en un escueto escrito que la prueba no lo incrimina, pero de prisión arbitraria, ahí no aparece. Mientras tanto, el doctor Pose, ¿qué va haciendo? El doctor Pose empieza a hacer un juego muy interesante. Recordemos esto, uno se llama Gonzalo José Gómez y el otro se llama José Fernando Gómez. ¿Qué hace el doctor Pose? Pose va a decir que representa, primero, en sus escritos, estoy diciendo todos los escritos, a José Fernando Gómez, a Fernando Gómez, a José Gómez, y hay decenas y decenas de escritos de José Gómez, obviamente jugando con el tema de que los dos se llaman José. Siguen jugando con este tema de que yo soy defensor de Medina y después me voy para Tucumán y me cambio a la señora Milgin, y después vuelvo para La Rioja y vuelvo a la señora Medina. Y Pose, por ejemplo, también menciona, además de José Gómez, Fernando Gómez, lo menciona como Jorge Gómez. A Fojas 7893, el doctor Pose dice que viene a defender o que se presenta por Jorge Gómez. Fojas 7893. ¿Sí? Pero el doctor Pose hace otros dos actos impresionantes. Primero, a Fojas 7971, el doctor Pose excepciona, se presenta por Gonzalo José Gómez y lo defiende como abogado defensor de la demanda civil y la gana. Extraordinario. O sea, el que no era abogado se presenta por él, no estaba autorizado y lo defiende y la acción civil entonces se ve imposibilitado de demandar civilmente a esta persona. Y ese acto defensivo lo hace, no en un expediente civil, afuera, lo hace acá, en este expediente. No lo hace el doctor Flores, lo hace el doctor Pose. ¿Por qué lo hace si no es el abogado? ¿Cómo? A Fojas 79-71. Y además, a Fojas 80-53, se vuelve a presentar el doctor Pose, dice, vengo a denunciar el domicilio de mis clientes, Lidia Medina, María Márquez y Mariano Bustos, y dice, y también denuncio el nuevo domicilio del imputado Gonzalo José Gómez. ¿Por qué él? Está bien, no dice yo soy el defensor, pero ¿por qué se presenta él denunciando el domicilio real de Gonzalo José Gómez si no es el abogado? ¿Qué tiene que hacer el doctor Pose ahí? Claro, lo que ha pasado es, por ejemplo, esto, que a Fojas 7504, la resolución del 30 de junio, cuando se plantean las nulidades, está la cédula 361, donde lo notifican al doctor Pose por Gonzalo Gómez. Y esto va a pasar en todo el expediente, porque este juego continuo de José Gómez, y donde no se aclara realmente a quién está defendiendo, ha hecho que el tribunal crea, y además por esta presentación donde yo soy el defensor y lo excepciono, ha hecho pensar al tribunal que el defensor del señor Gonzalo José Gómez es el señor Pose, y ahora, 10 años después, nos dice, no, mire, no es así, no, yo no soy el defensor y a mí me han violado un derecho. Y entonces nos encontramos con un problema procesal grave, porque acá si hay una gravedad, no es la gravedad institucional que dice el doctor Flores, no es, digamos, el susto que nos quiere hacer pagar, es el artículo 188 del Código Procesal Penal, porque dice, salvo los casos en que proceda la declaración de oficio, solo podrán dictar la nulidad del Ministerio Público y las partes que no lo hayan concurrido a causarla. Entonces, yo había hablado primero de la nulidad, había hablado de la congruencia, pero viene un tercer elemento, y que son lo que se llaman las reglas del estoppel, o lo que se conoce como la doctrina de los actos propios. Si yo realizo conductas
por las cuales luego me contradigo, no puedo alegar mi propia torpeza. Es lo que nosotros conocemos en criollo. Entonces, si ellos hicieron este juego de presentar escritos confusos para que el tribunal se confunda, y después yo cuando llego a debate lo saco a Gonzalo diciendo que no me notificaron, entonces, ¿cuál es la culpa del tribunal? Y le voy a decir, por ejemplo, otra situación: el exceso de celo por parte de los tribunales de acá. Por ejemplo, a foja 7509 sale un exhorto para que se notifique del auto de elevación a juicio a Gonzalo José Gómez. Es cierto que notificaron a Pose, ya lo he dicho, por la confusión que se originó, pero a Gonzalo José Gómez se lo notifica personalmente. Y este Código Procesal Penal dice que cuando una persona tiene un defensor, se notifica solo al defensor. Por lo tanto, este tribunal, o los tribunales de Tucumán, han hecho de más y no han hecho de menos. Entonces, frente a eso, solamente estamos frente a conductas que tienden a hacer que aparezca la regla del estoppel. En la regla del estoppel, que es una institución vieja, el common law, y que no tiene sentido explicarla o ponernos a hacer perder tiempo a este tribunal, tiene un sinónimo que se llama buena fe. Y la contradicción de ese sinónimo, o el antónimo, se llama abuso del derecho. Eso es lo que tenemos hoy día por parte de la defensa, y especialmente por los doctores Pose y el doctor Flores. Hay abuso del derecho, porque hay una confusión deliberada hacia el tribunal. Y entonces esa conducta profesional debe ser sancionada, debe ser investigada. Por eso, en ese caso, y para estas conductas, por estos colegas, yo voy a pedir que se aplique una sanción, la sanción de multa que puede establecer el tribunal, y que también estas actuaciones se giren para que el Tribunal de Ética del Colegio de Abogados de Tucumán investigue la conducta profesional de estos colegas. Me despido simplemente recordando algo que me parece importante para que lo tengan en cuenta. La Universidad de Oxford trabajó sobre algo que se llamaba el teorema de Ulises. Todos conocemos, alguna vez nos habrán leído la historia de Ulises, ese que quería volver a su casa y tenía que pasar por una isla porque lo esperaba Penélope, que tejía y destejía para ver cuándo llegaba su amor. Y una de las pruebas que pasa Ulises es porque pasa por una isla llena de sirenas que van a intentar engañarlo. Ulises lo que dice es a su tripulación: mire, átenme al mástil y yo lo que diga acá no tiene sentido, no me hagan caso, ustedes sigan el camino trazado ahora que estoy cuerdo. La Universidad de Oxford llevó esto a un parangón diciendo: mire, Ulises es el juez. Las manos se los ata con esto, el Código Procesal Penal, la Constitución, para que el juez no se tiente. Y las sirenas están acá. Las sirenas están acá. No escuchen cantos de sirenas, escuchen las lianzas que tienen en sus manos. Muchas gracias. La señora